En la oración encontramos el puente que nos conecta con la misericordia divina. Cada vez que clamamos a Dios con fe, Él nos escucha y responde con amor. La oración es mucho más que una simple petición, es un diálogo profundo con nuestro Creador, una manifestación de nuestra confianza en su bondad infinita y en su poder redentor. Nos acerca a la esencia misma de nuestra existencia, pues fuimos creados para vivir en comunión con Él. Es un acto de entrega, de humildad, de rendición ante su voluntad perfecta. Cuando elevamos nuestras súplicas, nuestro espíritu se ensancha, nuestra alma se ilumina y nuestra vida cobra un sentido renovado. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha recurrido a la oración en busca de fortaleza, consuelo y dirección. En los momentos de incertidumbre, cuando las sombras de la duda se ciernen sobre el corazón, la oración se convierte en el faro que guía nuestros pasos hacia la luz. No hay barrera que pueda separarnos del amor divino cuando nos dirigimos a Él con sinceridad. Dios no mide nuestras palabras ni juzga la elocuencia de nuestras súplicas, más bien, escucha la intención que hay detrás de cada ruego, la fe con la que nos acercamos a su presencia. La oración transforma. No solo cambia nuestras circunstancias, sino que, sobre todo, nos cambia a nosotros mismos. Es un proceso de renovación interna, de crecimiento espiritual, de purificación del alma. A través de ella aprendemos a confiar, a esperar con paciencia, a aceptar con gratitud. Nos ayuda a reconocer que no estamos solos en nuestras luchas, que hay un poder superior que nos sostiene, que nos fortalece y que nos guía con amor paternal. Es en la oración donde encontramos la paz que el mundo no puede dar, donde hallamos respuestas que la razón no logra descifrar. Nos introduce en el misterio de la fe, en la certeza de que Dios siempre tiene el control, aunque nuestras circunstancias parezcan adversas. Cuando el alma está abatida y el corazón quebrantado, la oración se convierte en el bálsamo que sana las heridas invisibles. Nos devuelve la esperanza cuando todo parece perdido, nos llena de un gozo que trasciende las dificultades. Orar no es solo pedir, sino también agradecer. Es reconocer la grandeza de Dios, su fidelidad inquebrantable, su amor sin medida. Es un acto de humildad y de rendición, porque al orar nos vaciamos de nuestro ego para llenarnos de su gracia. Dejamos a un lado nuestras preocupaciones terrenales para enfocarnos en la eternidad. La oración nos eleva, nos transforma y nos fortalece. Es un acto de fe, un testimonio de confianza en aquel que nunca falla. A través de la oración, nos conectamos con la esencia misma de nuestra existencia, con el propósito divino para nuestras vidas. Es la llave que abre las puertas de la bendición, el puente que nos une con el amor inagotable de Dios. Es un refugio en tiempos de tormenta, un abrazo celestial en momentos de soledad. Quien ora con fe nunca está solo, nunca está perdido. Porque la oración nos recuerda que hay un Dios que nos ama, que nos escucha y que nunca nos abandona. Es la expresión más pura del amor y la dependencia de un corazón que anhela estar en la presencia del Altísimo. La paciencia de Dios es una manifestación infinita de su misericordia, una expresión de su amor incondicional que trasciende el tiempo y nuestras limitaciones humanas. Es un atributo divino que nos recuerda que, sin importar cuán lejos nos hayamos desviado de su camino, Él sigue esperando con brazos abiertos, dispuesto a recibirnos con ternura y sin reproches. Su paciencia no es una muestra de debilidad, sino de una fortaleza inconmensurable que nos permite entender que cada error que cometemos no es motivo de condenación inmediata, sino una oportunidad para regresar a su presencia, para redescubrir su amor y hallar en él la paz que tanto anhela el alma humana. A lo largo de la historia de la humanidad, la paciencia de Dios ha sido un pilar fundamental en su relación con nosotros. Desde el principio de los tiempos, cuando el hombre cayó en el pecado, Dios no impuso un castigo definitivo, sino que, con su infinita misericordia, trazó un plan de redención para restaurar la comunión con Él. Adán y Eva, a pesar de haber desobedecido su mandato en el Edén, no fueron abandonados, sino que recibieron la promesa de un Salvador. En cada generación, su paciencia ha sido evidente, permitiendo que la humanidad tenga el tiempo y las oportunidades necesarias para reconocer sus errores, arrepentirse y volver su corazón hacia Él.
En el Antiguo Testamento encontramos innumerables ejemplos de la paciencia divina. El pueblo de Israel, en su andar errante por el desierto, se apartaba de Dios una y otra vez, cayendo en la idolatría y la desobediencia. Sin embargo, Dios no los destruyó ni los rechazó para siempre, sino que les dio oportunidades para arrepentirse, enviándoles profetas que les recordaban su amor y su voluntad. Incluso cuando se rebelaban y caían en la esclavitud de otras naciones, Dios no los olvidaba, sino que con paciencia esperaba el momento propicio para restaurarlos. Su misericordia no conocía límites, pues su propósito siempre fue guiarlos hacia la verdad y la vida en comunión con Él. En la plenitud de los tiempos, la paciencia de Dios se manifestó de manera suprema en la persona de Jesucristo. Dios mismo, en su infinito amor, decidió habitar entre los hombres, caminar a su lado, compartir sus alegrías y sufrimientos, enseñarles con palabras de vida eterna y mostrarles el camino de regreso al Padre. Jesús, con su vida y su ministerio, reflejó la paciencia de Dios en cada encuentro que tuvo con pecadores, enfermos, marginados y aquellos que eran considerados indignos por la sociedad. Nunca rechazó a quienes se acercaban con un corazón sincero, sino que con amor los acogió, sanó y les mostró la inmensidad de la misericordia divina. Los discípulos de Jesús fueron testigos directos de su paciencia. A pesar de sus dudas, de su falta de comprensión y de sus constantes fallos, el Maestro nunca los desechó ni los trató con dureza. Pedro, quien lo negó 3 veces en la noche más crucial de su vida, no fue rechazado, sino restaurado con amor y paciencia. Tomás, quien dudó de su resurrección, no fue reprendido con severidad, sino que recibió la oportunidad de tocar sus heridas y fortalecer su fe. Cada acto de Jesús era una prueba viva de la paciencia de Dios, un testimonio de que su misericordia es más grande que cualquier error humano. La paciencia de Dios no solo se muestra en las Escrituras, sino que se manifiesta en nuestras vidas de manera constante. Cada día que despertamos es una nueva oportunidad que Dios nos da para acercarnos a Él, para buscar su rostro y vivir conforme a su voluntad. No importa cuántas veces hayamos fallado, cuántas veces nos hayamos alejado de su camino, Él sigue esperándonos con la misma ternura y amor. Su paciencia nos da tiempo para cambiar, para crecer, para arrepentirnos y para encontrar la verdadera paz en su presencia. Sin embargo, la paciencia de Dios no debe ser malinterpretada como permisividad o indiferencia ante el pecado. Su paciencia no es una excusa para vivir alejados de Él, sino una oportunidad para volver a su amor antes de que sea demasiado tarde. Así como un padre amoroso espera con paciencia que su hijo errante regrese a casa, Dios nos da el tiempo necesario para reconocer nuestra necesidad de Él. Pero, al igual que en la historia del hijo pródigo, el tiempo de la misericordia tiene un límite. No podemos abusar de su paciencia, sino que debemos responder a su llamado con humildad y prontitud. En nuestra relación con los demás, la paciencia de Dios debe ser un modelo a seguir. Así como Él nos ha esperado con amor y nos ha perdonado innumerables veces, también nosotros debemos aprender a ser pacientes con los demás, a comprender sus fallos, a perdonar con generosidad y a amar sin condiciones. La paciencia es una virtud que refleja el corazón de Dios, una manifestación de la verdadera misericordia que transforma vidas y restaura relaciones. En un mundo lleno de impaciencia, de juicios rápidos y de condenas severas, ser pacientes como Dios lo es con nosotros es un testimonio poderoso de su amor y gracia. La paciencia de Dios es un misterio que sobrepasa nuestra comprensión. No podemos medir su amor con nuestros parámetros humanos, ni entender completamente su misericordia con nuestra limitada razón. Pero podemos experimentarla, vivirla y compartirla. Cada día es una nueva oportunidad para acercarnos a Él, para responder a su amor con gratitud y para reflejar su paciencia en nuestras vidas. No importa cuán lejos hayamos ido, cuánto hayamos fallado o cuántas veces hayamos caído, su paciencia sigue ahí, inmutable y eterna, esperándonos con un amor que no conoce límites. En esa certeza encontramos la mayor de las esperanzas, la más profunda de las seguridades y la promesa de una vida transformada en su presencia. La misericordia de Dios no tiene condiciones ni exige méritos previos, pues es un regalo gratuito que nos ofrece por amor puro y sincero.
La grandeza de esta misericordia se manifiesta en cada aspecto de la existencia humana, en la historia de la salvación, en el testimonio de los santos y en la vida cotidiana de quienes, sin merecerlo, reciben su gracia y su amor infinito. Dios, en su infinita bondad, no nos pide que seamos perfectos para acogernos en su regazo, sino que nos invita a confiar en su amor y a dejarnos transformar por su ternura y compasión. No hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado, ni corazón tan endurecido que no pueda ser tocado por la dulzura de su misericordia. En la Sagrada Escritura, la historia de la humanidad está marcada por el sello del amor divino, que se revela una y otra vez a pesar de las caídas y los errores de los hombres. Desde el principio, Dios ha mostrado su ternura para con su pueblo, llamándolo al arrepentimiento no con amenazas ni con castigos desproporcionados, sino con la promesa de un amor que sobrepasa toda comprensión. Este amor misericordioso se expresa de manera sublime en la vida y obra de Jesucristo, quien es la encarnación viva de la compasión divina. En él vemos reflejada la paciencia inagotable de Dios para con los pecadores, la ternura con la que acoge a los excluidos, la capacidad de perdonar sin condiciones y de sanar las heridas del alma. La misericordia no es solo un atributo de Dios, sino su esencia misma, su forma de relacionarse con la humanidad. Quien experimenta la misericordia divina no puede quedar indiferente, pues el amor de Dios transforma, renueva y da una nueva oportunidad a quienes creen que ya todo está perdido. La vida está llena de momentos en los que nos sentimos indignos de recibir este amor, ya sea por nuestras acciones, por nuestra fragilidad o por el peso del remordimiento. Pero Dios no mide su misericordia con la vara de la justicia humana, sino con la abundancia de su amor. Su misericordia es inagotable, inquebrantable, eterna, y no se basa en nuestras obras o merecimientos, sino en su fidelidad y su deseo de salvarnos. A lo largo de la historia, innumerables personas han experimentado este amor misericordioso que les ha devuelto la esperanza y la dignidad. Dios no solo perdona, sino que también restaura, sana y devuelve la alegría a los corazones abatidos. Su compasión no se agota ante el pecado, sino que se hace más grande, buscando atraer nuevamente a los que se han alejado. Esta realidad es fuente de consuelo para aquellos que sienten que han fallado una y otra vez, para quienes creen que su historia está marcada por el fracaso o el dolor. Dios nunca se cansa de perdonar, nunca se hastía de extender su mano a quienes lo buscan con sinceridad. No impone condiciones imposibles, no establece requisitos inalcanzables, sino que se ofrece a sí mismo como refugio para el alma sedienta y herida. Comprender la profundidad de la misericordia divina nos lleva a cambiar nuestra visión del mundo y de nosotros mismos. Nos invita a ser instrumentos de ese amor en la vida de los demás, a practicar el perdón con generosidad, a mirar a nuestros hermanos con ojos de compasión y no de juicio. La misericordia no es solo un don que recibimos, sino también una tarea que se nos encomienda. Ser misericordiosos como el Padre Celestial es la gran misión que tenemos en la vida, pues quien ha sido alcanzado por la ternura de Dios no puede menos que reflejarla en su entorno. Cuando perdonamos, cuando acogemos al que sufre, cuando damos una oportunidad a quien ha caído, estamos reflejando un poco de ese amor divino que nos transforma. El mundo necesita más misericordia, menos condena, más corazones abiertos a la comprensión y menos manos dispuestas a arrojar piedras. En la medida en que entendamos que todos dependemos de la misericordia de Dios, seremos más capaces de compartirla con los demás. No se trata de justificar el mal ni de ignorar la justicia, sino de entender que el amor es el camino más excelente y que en él radica la verdadera transformación del corazón humano. La misericordia de Dios no conoce fronteras ni está limitada por las categorías humanas. No distingue entre ricos y pobres, entre sabios e ignorantes, entre justos y pecadores. Se ofrece a todos con la misma generosidad, esperando que cada uno la acoja y la haga vida en su propia existencia. No hay corazón que no pueda ser alcanzado por su amor, no hay historia que no pueda ser redimida por su gracia. Quienes han tocado fondo, quienes se sienten rotos o perdidos, tienen en la misericordia divina su mayor esperanza. No es un amor basado en la exigencia, sino en la donación pura, en el deseo de vernos felices y plenos.
Dios nos llama constantemente a confiar en su misericordia, a no temer acercarnos a Él incluso cuando creemos que no lo merecemos. Su amor no se rige por nuestras reglas humanas, no depende de nuestra bondad o de nuestras fallas, sino de su fidelidad y su deseo de salvarnos. En un mundo donde a menudo el juicio y la condena parecen prevalecer, el mensaje de la misericordia divina es una luz de esperanza, una promesa de renovación y un recordatorio de que nunca estamos solos. Dios nos ama con un amor eterno, con una pasión que no se apaga, con una fidelidad que no cambia. En su misericordia encontramos el verdadero sentido de nuestra vida y la certeza de que, sin importar cuán lejos hayamos llegado, siempre hay un camino de regreso a su corazón. Dios nos llama a ser instrumentos de su misericordia, llevando esperanza y consuelo a los corazones que han sido heridos por la vida. Este llamado es una invitación a ser partícipes de su amor incondicional, a reflejar su bondad en un mundo que a menudo está lleno de dolor, desesperanza y sufrimiento. La misericordia divina no es solo un acto de compasión, sino un estilo de vida que transforma tanto a quienes la reciben como a quienes la practican. Es un puente entre la divinidad y la humanidad, un canal por el cual Dios derrama su gracia sobre sus hijos y les da la oportunidad de experimentar su presencia de manera tangible. Cuando somos verdaderos instrumentos de la misericordia de Dios, nos convertimos en faros de luz en medio de la oscuridad. En un mundo donde tantas personas luchan con la tristeza, el abandono, la pobreza, el rechazo y el dolor, nuestra misión es ser un reflejo de la ternura y el amor del Creador. Esto no implica solamente realizar grandes obras de caridad, sino también adoptar una actitud de compasión en el día a día, en los pequeños gestos y en las palabras que dirigimos a los demás. Muchas veces, una palabra de aliento, un abrazo sincero o simplemente la disposición de escuchar pueden ser instrumentos poderosos para sanar corazones heridos. La misericordia de Dios no tiene límites ni condiciones. Es un amor que se entrega sin esperar nada a cambio, que comprende las debilidades humanas y que está siempre dispuesto a perdonar. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a imitar esa misma misericordia en nuestras relaciones con los demás. Perdonar al que nos ha hecho daño, ayudar al que nos necesita sin juzgar sus errores, dar sin esperar recompensa, todas estas acciones son manifestaciones de la misericordia divina en nuestra vida. Pero este camino no siempre es fácil, ya que implica renunciar al orgullo, al rencor y a los prejuicios para permitir que el amor de Dios fluya a través de nosotros. La misericordia no es solo un sentimiento pasajero, sino una actitud constante que se debe cultivar. Es la decisión diaria de mirar al prójimo con los ojos de Dios, de ver más allá de sus faltas y de sus errores, y de reconocer en cada persona la dignidad que le ha sido otorgada por el Creador. Esta mirada misericordiosa nos lleva a actuar con justicia, pero también con compasión, entendiendo que todos somos frágiles y que todos necesitamos del amor de Dios para seguir adelante. Nos recuerda que nadie está exento de cometer errores y que, así como hemos recibido el perdón divino, también debemos ser capaces de ofrecerlo a los demás. El ejercicio de la misericordia se puede manifestar de muchas maneras. Puede expresarse en actos concretos como alimentar al hambriento, dar posada al necesitado, consolar al triste, visitar al enfermo y acompañar al que se siente solo. Pero también se manifiesta en actitudes diarias como la paciencia con los demás, la bondad en nuestras palabras, la comprensión ante las dificultades ajenas y la disposición para tender una mano amiga en momentos de dificultad. No hay acto de misericordia demasiado pequeño, porque cada gesto de amor y bondad contribuye a transformar el mundo en un reflejo del reino de Dios. En la historia de la humanidad, Dios ha demostrado una y otra vez su infinita misericordia. A través de la Sagrada Escritura, encontramos múltiples relatos de cómo Él ha mostrado su compasión hacia su pueblo, rescatándolo de la esclavitud, perdonando sus infidelidades y enviando a su propio Hijo para salvar a la humanidad. Jesucristo es el rostro visible de la misericordia de Dios, aquel que se acercó a los pecadores, que sanó a los enfermos, que consoló a los afligidos y que entregó su vida en la cruz por amor a la humanidad. Su ejemplo nos muestra que la verdadera misericordia no se queda en palabras, sino que se traduce en acciones concretas de amor y servicio.
Jesús nos enseñó que la misericordia es la esencia misma del Evangelio. Sus parábolas, como la del Hijo Pródigo, la del Buen Samaritano o la de la oveja perdida, nos muestran el corazón misericordioso de Dios, siempre dispuesto a acoger, a perdonar y a restaurar. Nos recuerda que nadie está fuera del alcance de su amor y que, por muy lejos que hayamos caído, siempre hay un camino de regreso a su abrazo paternal. Esta es la esperanza que debemos llevar al mundo, la certeza de que el amor de Dios es más grande que cualquier pecado, que su gracia es suficiente para sanar cualquier herida y que su misericordia es inagotable. Ser instrumentos de la misericordia de Dios implica también ser testigos de su amor en medio de la adversidad. Hay momentos en la vida en los que enfrentamos pruebas difíciles, en los que sentimos que la esperanza se apaga y que las fuerzas nos abandonan. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando la misericordia de Dios se hace más evidente. Nos sostiene, nos levanta y nos da la gracia para seguir adelante. Cuando experimentamos su amor en medio del sufrimiento, nos convertimos en testigos vivos de su fidelidad y podemos compartir esa experiencia con quienes están atravesando momentos de dolor. Nuestra misión como cristianos es ser reflejo de ese amor en el mundo, ser puentes que conecten a las personas con la bondad de Dios. Esto no significa que siempre será fácil, porque ser instrumentos de su misericordia implica sacrificio, renuncia y entrega. Sin embargo, la recompensa es inmensa, porque cada vez que mostramos compasión, cada vez que ofrecemos una palabra de aliento, cada vez que ayudamos a alguien en necesidad, estamos sembrando semillas de esperanza y construyendo el reino de Dios en la tierra. La misericordia transforma no solo a quienes la reciben, sino también a quienes la practican. Nos hace más humanos, más sensibles al dolor ajeno, más capaces de amar sin condiciones. Nos acerca más a Dios, porque al imitar su amor incondicional, nos volvemos más semejantes a Él. No hay mayor alegría que la de ver a una persona restaurada, un corazón sanado, una vida renovada por el amor de Dios. Ser instrumentos de su misericordia es un privilegio y una responsabilidad, una vocación que nos invita a salir de nosotros mismos y a convertirnos en canales de su gracia para el mundo. Así que, en cada día de nuestra vida, busquemos oportunidades para ser instrumentos de la misericordia de Dios. En el hogar, en el trabajo, en la comunidad, en cada encuentro con los demás, recordemos que podemos hacer la diferencia con un acto de bondad, con una palabra de esperanza, con una actitud de amor. No dejemos pasar la oportunidad de llevar consuelo a un corazón herido, de ofrecer ayuda a quien lo necesita, de extender el perdón a quien nos ha ofendido. Porque en cada gesto de misericordia, Dios se hace presente, y a través de nosotros, su amor sigue transformando vidas y sanando corazones. Cada día es una nueva oportunidad que Dios nos brinda para arrepentirnos, crecer y vivir según su voluntad, porque su amor es constante e inquebrantable. La vida es un regalo divino, una manifestación de su misericordia infinita, una oportunidad única para corregir nuestros errores, para fortalecer nuestra fe y para avanzar en el camino que Él ha trazado para cada uno de nosotros. No hay circunstancia que escape de su control, no hay prueba que no esté diseñada para nuestro aprendizaje, no hay caída de la que Él no pueda levantarnos con su amor inmenso y su gracia transformadora. Es en cada amanecer donde recibimos una nueva página en blanco, una nueva oportunidad para escribir nuestra historia con acciones que glorifiquen su nombre y con decisiones que nos acerquen más a su presencia. El tiempo que tenemos en la tierra es efímero y fugaz, pero en cada segundo que respiramos, Dios nos muestra su fidelidad. Su amor no depende de nuestras acciones, no se ve limitado por nuestras fallas, no se debilita ante nuestras imperfecciones, sino que permanece firme, dispuesto siempre a recibirnos con brazos abiertos cuando decidimos volver a Él con un corazón sincero. La humanidad, por su naturaleza, está llena de errores, de tropiezos y de momentos de debilidad, pero Dios, en su infinita misericordia, nos ofrece una salida, nos guía hacia la luz cuando nos vemos envueltos en tinieblas. Nos levanta cuando nos sentimos derrotados y nos muestra su amor en cada detalle de nuestra existencia. El arrepentimiento no es simplemente sentir remordimiento por las acciones pasadas, sino un cambio genuino de dirección, un giro completo hacia la voluntad de Dios.
Una transformación profunda que se manifiesta en nuestras actitudes, en nuestras palabras y en nuestras decisiones diarias. Es un proceso continuo, una renovación constante del espíritu, una búsqueda incesante de su presencia, un anhelo genuino de agradarle en todo lo que hacemos. Dios nos da la oportunidad de ser mejores cada día, de aprender de nuestros errores, de superar nuestras debilidades, de crecer en su gracia y en su verdad. De reflejar su amor en nuestras vidas y de ser instrumentos de su paz en un mundo lleno de caos y desesperanza. Cuando nos detenemos a reflexionar sobre nuestra existencia, podemos ver la mano de Dios obrando en cada detalle, en cada circunstancia, en cada encuentro, en cada momento que parece insignificante, pero que forma parte de un plan perfecto. No hay casualidades, no hay coincidencias, solo hay propósito divino. Todo lo que vivimos tiene un significado, una enseñanza, una oportunidad para crecer y para acercarnos más a Él. A veces, las pruebas parecen insoportables, los desafíos parecen insuperables y las dificultades parecen interminables, pero es en esos momentos donde Dios nos llama a confiar, a descansar en su promesa, a recordar que su amor es suficiente para sostenernos, para fortalecernos y para guiarnos hacia la victoria. La vida cristiana no se trata de una existencia libre de problemas, sino de una vida llena de confianza en el Señor, una vida donde la fe nos sostiene, donde la esperanza nos impulsa, donde el amor nos motiva a seguir adelante, sin importar las circunstancias. Cada día nos enfrentamos a decisiones que definen nuestro camino, a tentaciones que buscan alejarnos de Dios, a situaciones que ponen a prueba nuestra fe, pero también cada día recibimos su gracia, su dirección, su protección y su amor inagotable. Cuando caminamos de la mano de Dios, podemos enfrentar cualquier adversidad con valentía, podemos superar cualquier obstáculo con determinación. Podemos encontrar paz en medio de la tormenta y podemos experimentar el gozo de vivir en su presencia. El crecimiento espiritual es un viaje que requiere compromiso, perseverancia y humildad. No es un destino final, sino un proceso constante de transformación, de renovación, de entrega total a Dios. En cada oración, en cada lectura de su palabra, en cada acto de amor hacia los demás, en cada momento de adoración, fortalecemos nuestra relación con Él. Nos acercamos más a su propósito y nos convertimos en reflejos de su luz en un mundo que necesita desesperadamente su amor. Dios nos llama a ser sus testigos, a compartir su verdad, a extender su misericordia, a ser instrumentos de cambio, a ser portadores de esperanza, a ser faros de luz en la oscuridad, a vivir con un propósito mayor que nosotros mismos. La vida tiene sus altibajos, sus momentos de alegría y sus momentos de dolor, pero en cada etapa Dios está presente, guiándonos, enseñándonos, moldeándonos según su perfecta voluntad. No importa cuántas veces caigamos, lo importante es levantarnos con su ayuda, aprender de cada caída y seguir adelante con fe y determinación. Su amor es un refugio seguro, su gracia es suficiente, su poder es infinito, su fidelidad es inquebrantable. Vivir cada día con la certeza de su amor nos llena de paz, nos da fuerza para continuar y nos recuerda que, sin importar lo que enfrentemos, nunca estamos solos. Dios siempre está con nosotros, obrando en nuestras vidas, dándonos nuevas oportunidades, llamándonos a una vida de propósito y plenitud en su presencia. La palabra de Dios nos recuerda continuamente que Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en amor. Desde los albores de la humanidad, ha manifestado su gracia sobre cada ser viviente, revelándose como un Dios paciente, dispuesto a perdonar y a restaurar a quienes se acercan a Él con un corazón contrito y humilde. La historia de la salvación es un testimonio constante de su amor infinito, su compasión sin límites y su fidelidad inquebrantable, que atraviesa los tiempos y las generaciones, alcanzando a cada persona en cualquier rincón del mundo. La Escritura está llena de ejemplos que demuestran cómo su misericordia ha actuado en favor de aquellos que, a pesar de su fragilidad y pecado, han hallado refugio en su amoroso abrazo. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, Dios ha mostrado su benevolencia a su pueblo, incluso cuando éste se ha desviado del camino recto. En numerosas ocasiones, Israel se apartó de los mandamientos divinos, cayó en idolatría y desobediencia,
pero el Señor, en su gran compasión, no los destruyó ni los desechó por completo. En lugar de eso, envió profetas para llamarlos al arrepentimiento, ofreciendo nuevas oportunidades para volver a Él. La misericordia de Dios es evidente en los relatos de Noé, Abraham, Moisés y tantos otros que, a pesar de sus debilidades y errores, fueron instrumentos de su propósito eterno. Cuando los israelitas clamaron en Egipto a causa de la esclavitud, Él escuchó su lamento y con mano fuerte los sacó de la opresión, guiándolos por el desierto y sustentándolos con su provisión divina. Aun cuando dudaron y se quejaron, su amor nunca se apartó de ellos, pues su fidelidad es más grande que la infidelidad del ser humano. A lo largo de la historia, la paciencia divina ha sido un pilar fundamental de la relación entre Dios y la humanidad. Él no se apresura en ejecutar juicio, sino que otorga tiempo para el arrepentimiento. Su deseo no es la destrucción del pecador, sino su restauración. La compasión del Señor es como un río caudaloso que nunca se agota, fluyendo con abundancia para todos los que anhelan su presencia. La mayor prueba de su amor incondicional se manifiesta en la persona de Jesucristo, quien vino al mundo no para condenarlo, sino para salvarlo. Su sacrificio en la cruz es la expresión máxima de la misericordia divina, un acto redentor que nos ofrece la oportunidad de reconciliarnos con el Padre y experimentar su gracia de manera plena. Cada parábola, cada enseñanza y cada acción de Jesús reflejan la ternura del corazón de Dios, quien acoge a los pecadores con los brazos abiertos y los transforma con su amor restaurador. La historia del Hijo Pródigo es un claro ejemplo de la disposición de Dios para perdonar y restaurar. Este relato, narrado por Jesús, nos muestra a un padre que, a pesar de la rebeldía de su hijo, lo espera con anhelo y lo recibe con gozo cuando regresa arrepentido. En este gesto se refleja la naturaleza divina, siempre dispuesta a acoger a quienes han errado pero desean un nuevo comienzo. Dios no es como los hombres, que muchas veces guardan rencor y ponen condiciones al perdón. Su amor es incondicional y su gracia es abundante para todos los que se acercan a Él con humildad. A lo largo de las Escrituras, se evidencia cómo Dios da segundas oportunidades, restaura vidas quebrantadas y renueva corazones dispuestos a seguirle. Su misericordia no tiene límites y su paciencia es una muestra de su deseo de que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos. La vida cristiana está marcada por la necesidad de reflejar ese amor y misericordia en nuestra relación con los demás. Así como hemos recibido gracia, estamos llamados a extenderla a quienes nos rodean. La Escritura nos exhorta a perdonar a nuestros hermanos, a amar a nuestros enemigos y a practicar la bondad en todo tiempo. La misericordia no es solo un atributo divino, sino también una virtud que debe caracterizar a los hijos de Dios. Quienes han experimentado el perdón del Señor deben ser testigos vivos de su gracia, mostrando compasión y paciencia hacia los demás. El verdadero amor no guarda rencor ni busca su propio beneficio, sino que se da generosamente, imitando el ejemplo de Cristo, quien no escatimó nada con tal de salvarnos. En cada amanecer, Dios nos muestra su fidelidad al concedernos una nueva oportunidad de vida. Su amor se renueva día tras día, como lo expresa el profeta Jeremías: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esta verdad debe llenar nuestro corazón de gratitud y esperanza, sabiendo que, a pesar de nuestras fallas, tenemos un Dios que nos sostiene con su gracia. No importa cuán profundo haya sido nuestro pecado, su amor es más grande. No hay lugar tan oscuro donde su luz no pueda brillar, ni corazón tan endurecido que su ternura no pueda transformar. Su amor es eterno, su gracia es inagotable y su misericordia no tiene fin. Así como Dios es misericordioso, también nos llama a vivir en justicia y verdad. Su gracia no es una licencia para pecar, sino un llamado a una vida transformada por su amor. La verdadera respuesta a la misericordia divina es la entrega total a su voluntad, permitiendo que su Espíritu Santo nos guíe en cada paso. Cuando comprendemos cuán grande es su amor, nuestra vida cambia, y nuestro corazón se llena de un profundo anhelo de agradarle.
La gratitud por su compasión nos impulsa a vivir en santidad, a amar sin reservas y a reflejar su luz en un mundo lleno de oscuridad. La vida cristiana no se trata solo de recibir bendiciones, sino de ser un canal de su amor para otros, llevando esperanza, restauración y verdad a quienes aún no han experimentado la plenitud de su gracia.